Bienvenidos, hoy seguiremos el recorrido que hemos hecho a lo largo de los programas anteriores, pues por los diferentes aspectos de la vida de una comunidad, y en esta ocasión vamos a conocer la experiencia de un grupo de colonos que se han organizado pues para resolver colectivamente sus necesidades. Y en esta ocasión también nos acompaña nuestro asesor Roberto Luna, a quien ustedes ya conocen. Hola Ana Lidia, hola amigos y amigas. Recuerden que todo el equipo de secundaria a distancia para adultos, SEA, en particular quienes hacen posible la realización de este programa, estamos aquí para aclarar sus dudas, contestar sus comentarios, recibir sus críticas, así que no dejen de comunicarse con nosotros. Pues bienvenido, Roberto. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas al estudio a través de nuestro correo electrónico y es el siguiente. Y Roberto, ¿qué te parece si para entrar en materia vemos las siguientes imágenes? Me parece bien, Ana Lidia. Estas imágenes ilustran el esfuerzo compartido de los habitantes del campamento 2 de octubre que se encuentra en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Y tal vez a ustedes como a nosotros les venga a la mente esa frase que dice, la unión hace la fuerza. ¿Tú qué opinas al respecto, Roberto? Bueno, pues este refrán alude a un valor para la convivencia en el cual no podemos dejar de pensar en casos como este, que es el de la solidaridad y que consiste precisamente en el interés que pueden tener las personas en involucrarse en los asuntos de sus semejantes, de quienes están cerca de él. La solidaridad se manifiesta de diferentes maneras en toda comunidad que se organiza para resolver sus problemas, de acuerdo con sus características, con sus necesidades e intereses. ¿Y qué te parece si para precisamente empezar a hablar de las necesidades de esta colonia, vemos los siguientes testimonios? Muy bien, qué interesante. Vamos para allá. Llegamos haciendo casitas de cartón. Nos quemaron. Ya tenemos años de vivir aquí. El 13 de septiembre del 81, la fecha de que estamos aquí viviendo. La verdad sufrimos mucho para obtener el terreno. No fuimos nomás nosotros los que estamos aquí, fue pues toda la colonia. El agua, la falta de agua. El problema es el agua. Todo el mundo se queja del mismo dolor. No tenemos agua todo el día, ¿no? O sea, nada más nos ponen el agua a ciertas horas. Y no diario tampoco. La historia y los problemas de esta comunidad están muy relacionados con el proceso de urbanización y al respecto hemos recibido algunas llamadas y cartas que nos solicitan aclarar el concepto de urbanización, Roberto. Bueno, como vimos en programas anteriores, Ana Lidia, una comunidad suele asentarse en un lugar y generalmente lo transforma y lo adapta para satisfacer sus necesidades, cumplir sus objetivos. Por lo menos tiene que adecuarlo para que ahí se puedan construir sus casas, pueda en él obtenerse el alimento, no sé, ya sea plantando mediante la agricultura o estableciendo redes de distribución de alimentos, es decir, tiendas, mercados, etcétera. Además, se necesita acondicionar para que pueda transitarse en él con seguridad, para disponer de agua potable, etcétera. Todo esto tiene que ver con la urbanización. Pero, ¿qué te parece si para ampliar esta idea vemos la siguiente cápsula? El proceso por medio del cual las condiciones de un lugar son transformadas para permitir el asentamiento de grandes grupos humanos recibe el nombre de urbanización. Se puede decir que el significado de este término es construir una ciudad. El elemento central de este proceso es la presencia de servicios públicos, tales como drenaje, agua potable,
acondicionamiento de calles y caminos, alumbrado público y otros que ya adaptado el lugar también hacen posible satisfacer las necesidades cotidianas de la comunidad. Algunos de estos servicios son limpia, salud, educación, seguridad, mercados, etc. La responsabilidad de la dotación y mantenimiento de los servicios públicos recae tanto en el gobierno, principalmente en las autoridades locales, como en la comunidad, quien puede aportar, además del pago de sus impuestos, otros recursos como materiales y trabajo. La prestación de los servicios públicos no solo significa una forma más cómoda de vida, sino es un factor importante en el despliegue de las capacidades de los miembros de una comunidad y de la sociedad entera. Seguramente pudieron apreciar en algunos de los testimonios que les presentamos anteriormente que los vecinos de la colonia 2 de octubre tienen una idea muy clara de cuáles son sus problemas. Y dado que sabemos que ellos los enfrentaron y se organizaron para resolverlos, tuvieron que hacer un análisis de en qué consistían estos. Es decir, podríamos pensar que cada quien conoce qué problemas vive una comunidad, la comunidad en la que se encuentra, porque lo siente en carne propia. Sin embargo, pensar en ellos de manera que se puedan enfrentar organizadamente requiere un esfuerzo adicional que requiere del diálogo, del análisis, etcétera. Pues Roberto, pues ¿qué te parece si para ampliar un poco más esto vemos lo siguiente? Muy bien, Ana Lidia. Queda abierta el diálogo, la plática, con la idea de ver que de qué manera podemos reintegrarlos, ¿no? Ese es el punto central. Pues que es necesario unirnos otra vez como antes estábamos, para darle solución a muchas cosas que hay, ¿no? Llámese agua, llámese pavimento, las guarniciones, las banquetas y todo eso. Yo creo que sí necesitamos que sea, pues como el grupo estaba, ¿no? Entonces a nosotros no nos consultaron nada. Eso fue lo que ella me comentó. Y le pregunté de usted, le digo, ¿y por qué no le pregunta a la señora José? Dice, no, también ella no sabe nada. A nosotros nos comentaron que nos iban a dar el material para hacer las banquetas. Pero después, entonces ese día nos dijeron a nosotros que ellos iban a hacer las guarniciones y nosotros íbamos a hacer las banquetas. O sea, todo lo que llega está bien, pero si no es con la participación de los vecinos, eso no funciona. Ahora nosotros lo que hemos venido platicando con algunos vecinos es que les hemos dicho una cosa muy importante. Nosotros jamás hemos visto en otras partes que primero echan la guarnición y luego la banqueta y al final van a extender el pavimento. ¿Por qué? Porque la colonia, la calle, no está pareja como esta cancha. Entonces, ¿eso qué va a implicar? O sea, ¿eso qué va a implicar? Bueno, que en algunas partes la guarnición queda más arriba o va a quedar más abajo. Va a quedar enterrada. O exactamente. Entonces, y bueno, pero ahí ¿quiénes fueron los culpables? Ahí ya buscando culpables, ahí los culpables pues, son los mismos vecinos que se dejaron llevar porque, bueno, pues es lógico, miren, aquí como grupo lo que siempre hemos ofrecido y lo que seguiremos ofreciendo mientras existamos como grupo. Como vimos en la asamblea, los colonos hacen un diagnóstico. Roberto, ¿podrías explicar qué significa hacer un diagnóstico? Bueno, Ana Lidia, cuando usamos más frecuentemente esta palabra, diagnóstico, casi siempre es cuando visitamos al médico, ¿sí? Nosotros llegamos con una serie de dolencias, de condiciones en nuestro cuerpo, y el médico, haciéndonos preguntas, explorándonos físicamente, identifica cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son sus causas y qué urgencia representa cada uno de estos problemas y de estas causas. En ese sentido es que decimos que está haciendo un diagnóstico. Y bueno, oye Roberto, ¿cuál es la ventaja de hacer un diagnóstico? Precisamente es esa, de que nos permite en una situación determinada ubicar a qué problemas nos estamos enfrentando. O sea,
podemos estar en una situación en la que sabemos que las cosas andan mal, pues bueno, hay que ver qué es lo que está mal, ¿sí? Ubicar los problemas, cuáles son las causas por las que estos problemas se presentan y qué podemos hacer para enfrentarlos y cuáles debemos enfrentar primero. Es decir, hay un refrán que dice que no te cuides la barba cuando estás a punto de perder la cabeza, ¿sí? O sea, eso significa establecer prioridades, ¿no? Eso es lo que nos aporta el hacer un diagnóstico. Y bueno, siguiendo el caso de los colonos, además del diagnóstico, ellos han dado un paso adelante hacia las propuestas de solución relacionadas con el agua, el pavimento, guarniciones y banquetas. Y siguiendo estos mismos pasos de esta misma comunidad, ¿qué es lo que viene después del diagnóstico y las propuestas de solución? Eso lo vamos a ver. Ya, yo tengo entendido que ese material es para las banquetas. Entonces, pues si no vienen a recoger el material, le digo, vamos a echar mano de ello, le digo, y a cada uno, como nos toca, Se les van a ir se les va a ir dando el material, usted va a repartir ese material y que se hagan las banquetas. Se tiene que emparejar la calle, ¿no? Y después, bueno, pues tirar el pavimento, el asfalto, y ya después viene la guarnición, viene la banqueta. Y dijeron que en esos días nos iban a mandar el material para las banquetas. Se discutió, se dijo que no queríamos banquetas por el momento, que queríamos primero el pavimento. Entonces dijeron entonces muchos se fueron a la voz de una persona que dijeron que si no se aceptaba en ese momento el material para las banquetas, ya la delegación no nos iba a dar nada. Entonces dije, pero es que es importante que se eche primero el asfalto, porque cómo van a quedar las calles, o yo voy a quedar muy abajo, y el agua toda se me va a ir a mí, porque pues yo estoy por el lado de abajo, ¿no? Si eso antes de hacerse se hubiera comentado, pues, no, o sea, sí se hubiera aceptado, pero capaz que ahorita esa calle ya estuviera pavimentada. En la secuencia de la asamblea de colonos que acabamos de ver, ellos están discutiendo ya sobre un problema concreto, que es el acondicionamiento de calles, de las calles de la comunidad. Es decir, ellos están propiamente planeando cómo llevar adelante ese objetivo. Precisamente antes del testimonio, tú habías lanzado la pregunta, Ana Lidia, acerca de qué seguía a el diagnóstico y a la elaboración de propuestas de solución. Pues bien, la respuesta sería en este caso la planeación, preguntarnos cómo le vamos a hacer para darle solución a un problema. Podemos notar dos cosas en concreto. La primera es de que uno de sus objetivos es llevar adelante este acondicionamiento de las calles, ¿sí? Y para eso plantean una secuencia de pasos que deben seguir, que si primero tiene que ser el aplanado o primero poner las guarniciones, ellos discuten sobre eso, y también la negociación, discuten sobre la negociación que están haciendo con las autoridades de la localidad acerca de la dotación de materiales que les está dando la delegación política, ¿sí? Sin embargo, de los testimonios anteriores, ellos también están enfrentando otro problema, que es hacer que la organización de la comunidad persista, ¿sí? Han mencionado que hay que seguir organizados, que no deben dejarse, etcétera, que deben participar, ¿sí? Entonces, esta planeación que están haciendo trata de enfrentar cada uno de estos aspectos de un mismo problema general, ¿sí? Los aspectos materiales, los aspectos que se refieren al orden interno de la comunidad y sobre todo algo que les preocupa es la negociación con estas autoridades en las que podemos ver que hay una estira y afloja sobre lo que cada uno considera mejor. ¿Y cómo podría darse de una mejor manera esta participación de las autoridades y los colonos? ¿Saben ustedes cómo están organizadas las autoridades locales para atender las necesidades de la población? Pues para responder a estas dudas vamos a ver el siguiente segmento.
El gobierno mexicano se compone de 3 niveles: municipal, estatal y federal, por medio de los cuales responde a las necesidades de la población. El primero de estos, el más cercano a las comunidades, es el municipio. Una de las principales funciones del gobierno municipal es coordinar y apoyar la dotación de los servicios públicos a las comunidades. En el Distrito Federal, las funciones correspondientes al municipio están a cargo de las delegaciones políticas. Los canales que cada ayuntamiento o delegación ofrecen a la comunidad para recibir sus demandas varían de una entidad federativa a otra. En algunos casos, las solicitudes incluso se plantean de viva voz en audiencias públicas coordinadas por el presidente municipal o por algún otro funcionario. Las más de las veces, estas solicitudes se deben presentar de manera escrita, pero la gestión de servicios públicos no termina al presentar una solicitud. Por el contrario, con ella comienza un largo camino de diálogo, compromiso y trabajo compartido. En la semana recibimos algunas preguntas relacionadas con un punto de lo que acabamos de ver. ¿Cómo se elabora una carta dirigida a las autoridades locales para solicitar servicios públicos? Roberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues más que nada creo que podemos puntualizar algunos de los elementos que incluye una carta, en particular cuando va dirigido a una autoridad y con la intención de hacer una solicitud que puede ser de servicios públicos o de reparación también de un servicio público o cualquier otra cosa, ¿no? Primero, no debemos olvidar que debe tener como encabezado el lugar y fecha en donde ha sido escrita, el nombre y la institución a la que va dirigida, es decir, el nombre y cargo del funcionario, la institución o la dirección a la que va dirigida, y más adelante ya propiamente el texto. Los motivos de la carta. Exactamente, o sea, ese sería uno de los aspectos, es decir, una descripción del problema que enfrenta la comunidad lo más clara y específica posible, es decir, debe ser lo suficientemente clara y detallada de manera que se entienda cuál es el problema, pero tampoco sin perderse en demasiados detalles que la hagan demasiado extensa, ¿no? Porque si no, esto va a ser un obstáculo para que sea leída y atendida rápidamente, ¿no? ¿Y quienes firman también? También, pero todavía como parte del texto, además de los motivos del problema que están enfrentando, ¿qué es lo que esperan de las autoridades? ¿Sí? ¿Qué acciones, qué recursos esperan de ellas? Es decir, la demanda propiamente dicha que hacen a las autoridades. Y como tú lo estás señalando, los nombres, si no de todos los colonos, por lo menos de una comisión de ellos, anotando la dirección y el teléfono donde los pueden localizar para responder esa carta. Recuerden que siempre que hacemos una petición por escrito, tenemos el derecho y las autoridades la obligación de responderla, de que sea respondida. Sería, digamos, el acuse de recibo. Exactamente, para garantizar que sea respondida, algo con lo que podemos defendernos es con un acuse de recibo, o si no, simplemente con una fotocopia. Al entregarla pedimos que nos la sellen con el sello de la dependencia a la que acudimos y la firmen con fecha, ¿no? O bien redactar propiamente un acuse de recibo. Pues muy bien, Roberto. Hemos visto que existen diferentes formas de gestionar los servicios públicos, aunque casi siempre esto se realiza por medio de un escrito como el que revisamos, pero incluso este camino varía dependiendo de las condiciones de cada caso. Echemos un vistazo a algunas de las experiencias de los solicitantes y autoridades. A través de que nosotros vamos viendo los problemas que existen aquí en la comunidad, en la colonia, como grupo, normalmente primero las discutimos en una reunión normal, ¿no? Y ahí tratamos de sacar un consenso de las opiniones de la gente, ¿no? En base a los problemas que nosotros vemos que afectan al grupo y a la colonia. Entonces, obviamente, la mayoría está de acuerdo en las peticiones que se hacen. Todo se plantea y se hacen unas cartas, unos pliegos petitorios que se meten a la delegación
La gente habla ya directamente con ellos y se les hace las peticiones por medio de palabras y ellos ya dicen que sí, que se van a hacer todo lo posible por ayudarnos todo, y ya se les dejan ahí las peticiones, las cartas. Más que nada por medio de firmas, ¿no? Para que también se sienta que haya más apoyo, ¿no? Que vea que hay interés, ¿no? Todos llegan con un recibo, con una petición por escrito, regularmente, en donde va dirigido al señor delegado, a las áreas, a los subdelegados, y donde ponen toda su demanda. Regularmente abarcan todo lo que es todos los servicios. Entregan su oficio por oficialía de partes o en el área del señor delegado, donde se firma el recibido, y después se es turnada aquí a Coordinación de Modernización Administrativa, y nosotros vamos analizando cada una de ellas, vamos ubicando el grupo, ubicamos cuáles son las necesidades que nos piden, las desglosamos por áreas, en este caso obras, servicios urbanos, desarrollo social, jurídico, y después lo mandamos a cada uno de los subdelegados con acuse, pero ya depurada y con un seguimiento. Ahí se manda a las subdirecciones y a las jefaturas de unidad departamental, donde se programan las actividades y se revisa qué tipo de demanda están solicitando para ver si procede o no procede. Hace poco también hubo una jornada de trabajo en la cual la delegación, trajo mucha gente, ¿no? Y limpiaron calles, se llevaron escombro, basura. Entonces yo creo que sí, de cierta medida sí nos han apoyado. Pues sí, en lo que cabe, lo más importante, pues sí ha habido respuesta, ¿no? Cuando vamos, que lo hacemos en grupo, sí. Sí, casi, pues está mal dicho, pero casi cuando hacemos eso, casi sí nos resuelven las cosas. En obras y servicios urbanos son los servicios públicos. Tengo aquí instalación de regularización de toma de agua, la conexión del bañal, las podas, las talas, el agua. Aquí en Iztapalapa nos falta en un periodo muchísimo el agua, es un periodo de estiaje. Es muy cargado ese trabajo porque pues no tenemos la capacidad de cubrir en el momento a todos. Tenemos la tala de árbol, que es algo que también estamos viendo, las luminarias. Tenemos una gran cantidad de peticiones de luminarias y de algunas de pavimentación, bacheo, limpia y retiro de cascajo. Hemos podido observar, tanto en los testimonios como en el reportaje de los colonos, una preocupación constante, la negociación con las autoridades, es decir, el diálogo, ¿no es así, Roberto? Exactamente, Ana Lidia. De hecho, a los colonos se ve que les preocupa bastante la manera en que se da este diálogo, es decir, hablan de que tienen que evitar que haya imposiciones, manipulación incluso entre ellos mismos, que se tienen que decir las cosas en su momento, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas tensiones, es de resaltar que el diálogo es la manera en que se pueden llegar a acuerdos, a soluciones consensadas, etcétera. Y no solo es el diálogo, hay como que algo presente desde los primeros testimonios, que es la idea de que va a haber una coparticipación entre la comunidad y las autoridades para resolver los problemas en cuanto a materiales, trabajo, etcétera. Y esto realmente es algo que puede agilizar mucho las cosas. Pues muy bien, Roberto. A partir de los acuerdos con las autoridades, el trabajo al interior de la comunidad entra en una nueva etapa, así que vamos a verlo. Aquí lo importante es que la gente está confundida, no siente que por el hecho de que ya avanzamos en la cuestión de la construcción de lo que es la cancha, que aunque no está completa y finalmente ya la gente, los niños la utilizan, la gente está confundida porque aparte también tenemos las labores de construcción de autovivienda. Entonces en ese sentido hemos dejado de hacer reuniones o asambleas con la gente del grupo, ¿no? Y mucha gente se ha alejado, gente que pertenece al grupo y que de hecho sabemos que ha participado y bueno, ha ayudado, ¿no? Es evidente que primero tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros y posteriormente ya arrancamos, ¿no? Yo siento que lo importante sería nuevamente volver a llevar a cabo las asambleas y bueno, ver con qué tipo de gente contamos. Y bueno, estamos en los excesos de confianza, diría yo. Otro de los excesos de confianza, pues es que valga la expresión de la palabra, pues todavía estamos vivos, ¿no?
Ahora la comunidad ha entrado en una nueva etapa de planeación. Pero ¿no es cierto, Roberto, que de alguna manera están haciendo planes desde antes? Bueno, recapitulando un poco los pasos que habíamos identificado hasta ahora, empezaron con el diagnóstico, ¿no? Es decir, ubicar los problemas que iban a enfrentar. Luego plantearon propuestas de solución a un problema en particular, al que de alguna forma eligieron, ¿sí? En tercer lugar, han hablado de un procedimiento que van a seguir una serie de pasos para darle viabilidad a esa propuesta de solución, para ejecutarla, y además necesariamente deben considerar que hay una distribución de tareas entre los integrantes de la comunidad para que el trabajo funcione, ¿no? Estrictamente esta asignación de tareas y esta determinación del procedimiento que se va a seguir es lo que en un momento dado podemos llamar planeación, pero todo el proceso, desde el diagnóstico hasta que ya empiezan a actuar, es un solo camino que en general también podemos decir que es la planeación, ¿sí? Ahora bien, aunque te estoy señalando así pasos muy concretos, estos pasos se dan de acuerdo a las necesidades y a las condiciones en que la comunidad se encuentre en un momento dado. Pues Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias también a ustedes por habernos acompañado, y no olviden mandarnos sus mensajes, sus sugerencias y comentarios a los teléfonos y direcciones que aparecen en su pantalla. Y yo los dejo con las siguientes entrevistas a los colonos y ojalá sirvan para reflexionar sobre la participación organizada en nuestra propia comunidad. Hasta luego. Sí, pues estamos organizados. En la actualidad pues contamos con escrituras y con todo, pero gracias a muchos esfuerzos de nosotros. Ya contamos con agua, drenaje. Se han hecho muchas casas y muchas personas están bastante mejor de como estaban antes.